40, ¿por qué cuarentena? ¿Por qué este tiempo, no? Es algo que yo en lo personal me he preguntado, ¿no? O sea, ¿por qué 40? O sea, hablamos en esta pandemia que estamos viviendo, hablamos de cuarentena, aunque los gobiernos, aunque los países no es una cuarentena formalmente, pues no son 40 días como tal, hay países que son más, otros países son menos. Bueno, aquí ya vamos más de 40 días. Pero usted se lo ha preguntado, o sea, ¿por qué 40? O sea, es curioso, ¿verdad? 40. Pareciera que debería ser según el tiempo, según la enfermedad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cuarentena, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando o sea, de un término que se usa para separar a la gente, a las personas, un tiempo no específico, ¿ok? Eh, y no siempre se refiere a que la persona esté enferma, se refiere muchas veces a que la persona estuvo expuesto a una enfermedad y se aísla, pues. Y cuando se aísla realmente, muchas veces se habla de que la persona ya está enferma, que no tiene contacto con nadie. Entonces, ahora, cuando hablamos del número 40, podemos ver que en los estudios teológicos, muchos estudios teológicos, hablan de que el número 40 representa cambio, representa transición. Es decir, el número 40 representa cambio, pero bíblicamente aparece con frecuencia en contextos bíblicos que están relacionados a juicio o prueba. Quiere decir que es bien importante este número 40. El número 40 aparece en la Biblia más de 100 veces en distintos contextos, en distintas situaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con este día? Que nosotros comprendamos por qué este tiempo, qué pasa en este tiempo. Más allá de, por supuesto, de lo que sabemos de la pandemia, del COVID, pero espiritualmente, ¿qué significa? ¿A qué nos debe llevar? Vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que está conectada, por cada persona, Señor, que está tratando de conectarse y no ha podido. Te pido, Rey, que sea tu Espíritu Santo en medio de cada uno, Señor, que seas tú en cada hogar, que seas tú abriendo, Padre, nuestra mente, nuestros oídos espirituales, que podamos recibir de ti, Señor, y que sea una palabra edificante para nosotros en este día. Que podamos, Padre, ver las cosas como tú las ves, Señor, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sea tu palabra, sea tu presencia acá en cada momento. Te bendecimos, Rey, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, a ver, yo quiero que vamos a ir, ¿por qué le dije que tome nota? Porque vamos a ir viendo varios versículos, no todos, porque son bastantes, pero vaya anotando para que usted pues pueda ir estudiando en su casa y aprovechar este tiempo también de aislamiento, ¿no? Ok, vemos que el número 40, vamos a comenzar. En Génesis 7:12 dice que 40 días y 40 noches duró el diluvio. O sea, quiere decir, cuando el arca de Noé fueron 40 días y 40 noches, ¿ok? En el Génesis 25:20 y en el 26:34, Génesis 25:20 y Génesis 26:34, dice que Isaac y Esaú, su hijo mayor, tenían 40 años cuando se casaron. En el Deuteronomio 34:7 dice que Moisés vivió 120 años. Ahora, yo quiero que hagamos una pausa aquí, porque Moisés vivió 120 años, pero si nosotros nos vamos al libro de Hechos 7, versículo 20, Hechos 7:20 al 40 más o menos, podemos darnos cuenta que Moisés vivió estos 120 años en etapas de 40 años cada uno. Se los voy a buscar en la palabra para que vayamos leyendo un poco en Hechos, capítulo 7, versículo 20. Búsquelo allí en su Biblia si lo tiene. Hechos 7:20, aquí está. Ok, fíjense que dice el 22, vamos a leer el 7:22. Dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios
y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Primero, eso está bien curioso. No antes. ¿Por qué Moisés no le dio esa inquietud antes? Por lo general, vamos a ver, no sé, cuando fuera adolescente o ¿me entiendes? O quizás cuando yo tuviera un poquito más de conciencia adulta, sino a los 40 años. En el versículo 25, más adelante, un versículo más adelante, dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, porque en el 24 nos dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Quiere decir que mató al egipcio, ¿ok? Y ese versículo 25 es que en esos 40 años, en esos primeros 40 años, todavía Moisés era un hombre carnal, un hombre con orgullo, un hombre con que pensaba que su fuerza o lo que él era lo que iba a lograr las cosas. Fíjense que más adelante, cuando él trata de resolver un problema que hay entre dos hebreos, le dicen en el versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián. O sea, fue cuando Moisés huyó porque creía que lo iban a apresar o lo iban a juzgar por el hecho de haber matado al egipcio. Dice, pasado Madián, donde engendró 2 hijos, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Quiere decir que cuando Dios se le presentó a Moisés, que cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, Moisés tenía 80 años. Ya vemos que entonces hay dos etapas de 40 años cada una. Porque la primera vemos que vivía con los egipcios, se formó con los egipcios, aprendió de ellos. Y en la segunda estaba en el desierto, estaba aislado, estaba en cuarentena, vamos a verlo así. Ahora, fíjense que el número 40, el 40, el nombre, viene del italiano 40 giorni, ¿ok? Y que a la vez viene del latín que dice quadraginta. Y ya vamos a hablar un poco más de eso más adelante, ¿no? Pero lo que quiero es que empecemos a ver que no es casual, no es por casualidad que sean 40. No es nada casual. Por eso, mientras yo escribía y estudiaba un poco, yo dije, bueno, esta práctica se llama cambio y fuera. ¿Por qué cambio y fuera? Porque es entender qué significa eso, ese 40, ese. Entonces, ahora vamos a seguir viendo. Vamos a ir hablando de los otros versículos y después, bueno, por supuesto, vemos que después duró en el Deuteronomio 8:2, vemos que el Éxodo duró 40 años más. Quiere decir que Moisés duró los 40 años como egipcio, después duró 40 años en el desierto, aislado, aparentemente viviendo su vida, y después vivió 40 años en el Éxodo. ¿Ok? Ahora, vemos que ese Éxodo duró 40 años. Vemos que en Deuteronomio 25, ¿ok? Según la ley, en ese tiempo, dice Deuteronomio 25:3, anótelo por allí. Dice, se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos, nada más y nada menos. O sea, le puedes dar 40, no le puedes dar más 41 porque lo va a sentir que lo hiciste con malicia, con maldad y que lo aborrece. Yo creo que nada más al segundo tú dices, me odia, me quiere matar. Pero ahí tú ves que ese castigo habla, dice, para las que tuvieron pleito y tal, entonces dice que, se lo voy a leer, 25, dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito, será el número de... Ustedes se imaginan que ahora, en la actualidad, cuando una persona peca o cuando una persona comete un delito o cuando hay un pleito entre hermanos en las iglesias y lo llevan delante del pastor o lo llevan al juez, ese pastor, porque pasa por el pastor diga, bueno, el justo es este y entonces hay que darle azotes al otro. ¿Se imaginan eso? Linchan al pastor o linchan al juez, sale de los hechos humanos, ¿cierto?
pero eso decía allí, en Deuteronomio 25. O sea, quiere decir que 40, o sea, no es casual. Vemos que en Deuteronomio 9, cuando Moisés sale con la ley, sale con las tablas que Dios le entrega, estuvo 40 días y 40 noches. Dice Deuteronomio 9, dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y eso está tremendo, porque entonces él viene, imagínense la escena, viene Moisés con sus tablas, como quizás lo ha ido, y cuando él viene, ve en un alboroto, adorando a otros dioses, en una mega orgía, en un tema lascivo, adorando al becerro de oro. Y, por supuesto, él sabe que Dios se va a enojar, él se enoja, y sabe que Dios se va a enojar y va a buscar castigo. Y él estuvo esos 40 días y esas 40 noches con Dios, cuando vino con la ley, pero cuando el pueblo cometió el error y Aarón cometió el pecado, dice que él intercedió 40 días y 40 noches más. Vea más adelante, ahí mismo de Deuteronomio 9, en el versículo 18, que dice, y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que el tiempo de cuarentena, el tiempo de apartarse 40 días, es un tiempo también de expiación. Es un tiempo que nos habla no solamente de cambio, sino un tiempo de purificación. Cuando nos vamos un poco más atrás al Levítico, habla de los tiempos de cuando las mujeres quedaban a luz, tenían un tiempo de purificación, cuando la mujer tenía un tiempo, el flujo de sangre tenía el tiempo de purificación. Entonces te das cuenta que este tiempo que Dios tiene en el mundo es un tiempo que Dios está purificando, sanando, estamos trayendo expiación. Lo que pasa es que es un tiempo difícil, es un tiempo que no comprendemos, porque por lo general estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Fíjense que por eso se trata de entender los tiempos proféticos, se trata de entender qué quiere decirnos Dios con esto, qué es lo que espera Dios de nosotros en este tiempo. Más que simplemente, guardarnos para no contagiarnos del COVID-19 y ya está, y cuando se acabe sigo mi vida como era. ¿Qué es lo que espera Dios de cada uno? Vemos entonces que 40 días intercedió a Moisés también por el pueblo hebreo, cuando estaban adorando el becerro de oro. Números 13, 25. Le voy a ir repitiendo los versículos para que los pueda copiar y después pueda estudiar. Hablamos de Génesis 7, 12, que habla de las 40 días y las 40 noches del diluvio. Génesis 25, 20 y Génesis 26, 34, que habla de que Isaac y Esaú se casaron cuando tenía 40 años. Hablamos de Deuteronomio 34, 7, que habla de que Moisés vivió 120 años, ¿ok? Por los cuales hablamos que han sido divididos en 3 etapas. Eso lo puede ver en Hechos 7, versículo 20 al 40 aproximadamente, ¿ok? Vemos en Deuteronomio 8, 2 que el éxodo duró 40 años. Deuteronomio 25, 3 hablamos de los 40 azotes, de que la ley decía que el máximo de azotes que se le podía dar al hombre eran 40. Y en Deuteronomio 9, 9 hablamos de los 40 días y 40 noches que hizo Moisés cuando tuvo la ley, las tablas. Y después en el 9, 18 vemos los 40 y 40 noches que Moisés intercedió por el pueblo al pecar adorando el becerro de oro. En Números 13, 25 vemos que 40 días fue la exploración de los espías a la tierra prometida. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, 40 días estuvieron los espías viendo la tierra prometida. O sea, qué casual, vamos a decir casual, ¿no? Pero no es casual. 40 días esperando, 40 días por expiación, 40 días. Dios estaba buscando cambio, que hubiera un cambio en el pueblo, que hubiera purificación, que hubiera sanidad. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. En estos 40 días que llevamos, a ver, estamos a 19, iniciamos el 13, ya tenemos 36 más o menos. 36, creo que sí.
si no me equivoco. Pero sabemos que va a extenderse y que va a pasar los 40 días. En estos días, en este tiempo, ¿en qué ha sido triturado? ¿En qué ha sido procesado su vida? ¿En qué ha sido procesado su carácter? ¿En qué? Piénselo allí, un momento. O sea, ha sido procesado en el saber convivir con su familia, ha sido procesado en el tener fe que Dios cuidará de usted, que Dios proveerá. O sea, ¿en qué área ha sido procesada de su carácter durante este tiempo? Quiere decir que en este tiempo de cuarentena, Dios está buscando cambio y transición en tu vida. Y sí, te hablo a ti, te lo digo a ti. Dios está buscando que cambies lo que tienes que cambiar. Porque no podemos salir igual. Cuando se acaba este tiempo, usted y yo no podemos seguir siendo iguales espiritualmente hablando. ¿Ok? Quizás físicamente a lo mejor algunos estarán más gorditos que otros, pero realmente todos tenemos que estar alimentados, todos tenemos que estar fuertes. Y Dios me llevó a esto, a comprender que estos 40 días es un tiempo de cambio, es un tiempo de transición. ¿Por qué? Porque si hablamos de que es un tiempo que viene con cambio y que además marca un tiempo de juicio o de prueba, podemos darnos cuenta de cómo ha estado el mundo. El mundo no ha estado nada bien en general. Han habido guerras, han habido hambrunas, han habido idolatría, mucha gente alejada de Dios. Bueno, entonces Dios agarró y puso pausa a todo, decir, bueno, vamos a purificar el mundo, vamos a ver cómo es la cosa. ¿Me entienden? O sea, quiere decir que marca el inicio, el 40 marca un inicio de un nuevo ciclo, marca el inicio de algo nuevo, un nuevo tiempo espiritual. ¿Ok? Jueces 13:1 nos habla del tiempo. 40 años estuvo Israel al servicio de los filisteos antes que Sansón los libertara, hasta que fuera la liberación de Sansón. Fue 40 años que estuvieron ellos sirviendo a los filisteos. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que le digan que usted va a ser esclavo 40 años? Y no se lo digan, sino que bueno, son 40. Realmente se va a decir, wow. Estaba buscando en ese tiempo que el pueblo buscara a Dios, que volteara a Dios, porque llevaba quizás un X tiempo haciendo lo que les daba la gana. Entonces, bueno, en este 40 años usted va a darse cuenta que usted necesita crecer. Primera de Samuel 17:16, perdón. Primera de Samuel 17:16 nos dice que 40 días estuvo retando Goliat a los israelitas. Primera de Samuel 17:16 dice esto, mire, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Estuvo haciendo eso el gigante delante del ejército de Jehová, delante del ejército de Dios, estuvo 40 días provocándolos, hasta que se levantó un David y tuvo la valentía a los 40 días de enfrentarlo. Quiere decir que quizás esos 40 días nos llevan a 40 días de plena confianza en Dios. Plena confianza. Aunque vengan las amenazas, aunque venga el atemorizarte, aunque venga el quererte hacer renunciar y claudicar, firme allí. Dice que en 1 Reyes 2:11 dice que reinó David 40 años. En Primera de Reyes 11:42, su hijo Salomón reinó 40 años. Y Saúl, podemos verlo en Hechos 13:21, Saúl reinó 40 años. Ahora, usted, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted de verdad cree que es casual? ¿Que es casual que todo este tiempo es 40 años, 40 años, 40 días y 40 noches? 40. Entonces, ya usted va a ver por qué Dios me explotó la cotufa, ¿no? Ahora, Primera de Reyes 19:8 nos habla de que Elías ayunó 40 días en el desierto. En ese versículo podemos ver que Elías, la última comida que tuvo, a ver, Primera de Reyes.
Primera de Reyes 19:8 dice, se levantó pues y comió y bebió, ¿verdad? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, antes de encontrarse con Dios. Entonces, por aquí dice Lee, bueno, en la psicología se dice que el cuerpo humano necesita de 30 a 40 días para formar o dejar un hábito. Sí. Entonces, véanlo así, este ha sido un tiempo de desintoxicarnos mentalmente, espiritualmente, físicamente, hasta el mundo se está desintoxicando, la tierra en general. Entonces, y fíjense que en este tiempo que habla aquí de Elías, dice que se levantó, o sea, porque lo levantó el ángel, ¿verdad? Y se le dijo, levántate y come porque largo es el camino que resta. Ahora, cuando tú ves y te das cuenta que Dios te ha alimentado y que eso te sustenta, tú caminas esos 40 días sin problema. Por eso es lo importante alimentarnos de la palabra. Porque ningún alimento va a durarnos en el estómago 40 días, pero la palabra de Dios sí, con toda seguridad. Jonás, capítulo 3, versículo 4, dice, Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Entonces, vemos que Dios, desde un inicio, Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces vemos que Dios tiene un tiempo, ese tiempo de 40 años, es un tiempo que al pasar, Dios espera que haya una transición. Y a los 40 años, entonces dice, bueno, nada, hay que forzar la barra. ¿Me entiendes? Hay que forzarla. Entonces, vemos hasta en las profecías de Ezequiel también. En Ezequiel 4:6 nos habla también de los de 40. Vamos a buscarlo por acá. Ezequiel 4:6 podemos ver. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Yo estoy hablando de la destrucción que venía sobre Jerusalén y todo esto, ¿no? En el mismo Ezequiel 9:11 consigues esto, no pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Está hablando de la desolación de Egipto, está hablando de la desolación y cuando iba a ser restaurada. O sea, por 40 años Dios desoló Egipto. Vemos en el libro de Hechos, y ya yéndonos ya al Señor, cuando estaba el Señor después de la resurrección. Hechos 1:3 nos dice que el 1:3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Quiere decir que luego de Cristo resucitar, se estuvo apareciendo 40 días. 40 días, ¿por qué no antes? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 15 días? Porque yo creo que si Dios siendo Dios y Cristo siendo Cristo se le puede haber aparecido en un día al mismo tiempo a todo el mundo. ¿O no? Porque la palabra nos enseña que Él es omnisciente, es omnipresente, que puede estar en todos lados. Entonces, Dios lo hizo así, 40 días. Dios estaba preparando a sus discípulos, quizás a quienes faltaban, terminar de fortalecer en esos 40 días para ir a un nuevo nivel antes del Pentecostés. Para ir a ese nuevo nivel. Entonces, por eso estamos en tiempos proféticos. Dios está preparando a su gente, Dios está preparando a su remanente, a su pueblo, para lo que viene, para el nuevo nivel espiritual, para el nuevo nivel de sabiduría, para el nuevo nivel de unción, para el nuevo nivel en el llamado de cada quien. Cuidado si al finalizar esta cuarentena Dios te habla y te dice, mira, yo quiero que hagas esto. Y ahí es donde tienes que estar atento. Ahí es donde hay que estar atento. Tú y yo debemos estarlo. Por eso es que yo creo fielmente que cuando esto termine, que tenemos fe de que esto acabe, nuestra forma de vivir no va a ser igual. Nuestra forma de ver las cosas, de orar las cosas, no va a ser igual. Estuve estudiando un poquito en cuanto a la cultura hebrea, en los judíos.
ellos usan algo llamado mikveh, ¿ok? Es una piscina, ¿ok? Muy parecida a los bautisterios, que está el agua que supuestamente es pura, debe ser pura y todo lo demás, que no debe ser echada por nada que la pueda contaminar y todo esto. Pero dice que para llevarla necesitaban 40 sah, es la medida, 40 sah, que se traduce en 760 litros. Qué casual, 40 sah. ¿Por qué 40? La ciencia dice, igual el Talmud judío, dice que el embrión del hombre, del humano, se forma en 40 días. En 40 días se desarrolla corazón, piernas, brazos, empieza a salir el cordón umbilical, la cabeza ya está formada y se empieza a formar lo que es el sistema nervioso, la espina dorsal, y también está formado ya paladar en 40 días. Entonces, para mí, viéndolo desde el punto de vista del embrión humano, 40 días representa la diferencia entre vida o muerte, en que un embrión sobreviva o muera. 40 días. Y si usted va con el por lo general le dice que las primeras semanas, las primeras 8 semanas aproximadamente, son las más cruciales en que el embrión se aferre al útero de la madre. 40 días. Entonces, se dan cuenta que no es casual, se dan cuenta que es un tema profético, es un tiempo profético de Dios, lo que está permitiendo aquí. No se trata de dar profecía porque Dios me dijo, no, Dios te pudo haber dicho, Dios te pudo haber mostrado en visión, Dios pudo haberte mostrado en sueños, pero su palabra ya lo afirma. Su palabra nos está mostrando con señales que este tiempo es un tiempo que Dios está permitiendo. No porque Dios lo haya mandado, Dios lo está permitiendo para que tú y yo podamos realmente ser purificados en nuestra intimidad, que nuestra casa, nuestra familia pueda ser purificada en nuestra intimidad y que su iglesia pueda ser santa realmente. Entonces, yo no sé usted, pero a mí Dios en lo personal, wow, me ha triturado muchas cosas en este tiempo. En el carácter, en ciencia con los niños, en controlar mi ira, porque, cónchale, uno no todos los días se despierta, ¿verdad? Como con los pajaritos cantando, aunque aquí en mi casa hay un pajarito que canta hasta las 3 de la mañana, es una belleza, pero hay vecinos que ya le quieren tirar piedra. Ahora, orando por esto, cuando estaba estudiando, Dios me llevó también a pensar en el número 10. Y Dios me llevó también a estudiar sobre el número 10, que el número 10 está usado 242 veces en la Biblia. Pero el número 10 nos habla de la perfección del hombre, pero de la perfección del hombre en el orden divino, de la responsabilidad que tiene el hombre para con Dios. ¿Ok? Se los explico. ¿Ok? Se los explico porque quizás es un poco enredado. El número 10 nos habla de un inicio de ciclo. ¿Ok? Señala la perfección, como les digo, del orden divino. ¿Por qué? Porque nos conlleva a nosotros como hombres a ser responsables con Dios. ¿Ok? Fíjense que desde el Génesis, la frase "y dijo Dios" aparece aparece 10 veces. Y dijo Dios, ¿ok? Nos llama a obedecer. Noé fue la 10ª generación que marcó la era antediluviana. Quiere decir que en la 10ª generación Dios trajo al juicio por 40 días con el diluvio y arrasó todo lo anterior y quedó Noé. Vemos que en Egipto, cuando Faraón, Dios endureció y se endureció el corazón de Faraón 10 veces. Fueron 10 plagas, una por cada vez que se endureció el corazón. ¿Ok? Y por supuesto, tenemos lo que todos conocemos como los 10 mandamientos en el Éxodo 20. ¿Ok? Las tablas que traía Moisés, que nos habla de la responsabilidad y el caminar que tenemos como hombres. ¿Cómo debemos comportarnos? Lo que conocemos como la ley. Pero gracias a Dios, usted y yo hoy día vivimos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor fue a la cruz del Calvario y por nuestros pecados, porque nadie vivía bajo la ley, todo el mundo pecaba. Como quizás hoy todo el mundo peca, pero tenemos la bendición de que podemos ir a Cristo y purificarnos, limpiarnos.
Viendo estos dos puntos, entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el 10 con el 40? Y después vino este pensamiento en mi cabeza. Dios me refrescó. Yo no soy policía, ni he trabajado de bombero, ni nada por el estilo. No conozco ese argot de las comunicaciones de radio. Pero me vino a la mente 1040. Cómo se comunican los policías, los códigos. Fíjense que con lo que yo les dije hace un rato, que es cuadraginta del latín, que proviene del número 40, significa 4 veces 10. O sea, viene de 4 veces 10. Quiere decir que si el número 10 habla de la perfección del hombre en el orden divino, Dios nos hace pasar por ese proceso 4 veces. Entonces, si son 10 días, son 40 porque son 4 veces. Para que usted y yo podamos vivir bajo la perfección del hombre en el orden divino, obedeciendo a Dios, amando a Dios, cumpliendo lo que Dios dice. Por eso es que le dije al inicio, estamos tratando de entender y buscando entender los tiempos proféticos de Dios. Por eso es que ahora, y yo me di la tarea, dije, voy a ponerme a investigar sobre los códigos que utilizan en la comunicación radiofónica, o sea, los policías, los bomberos, la gente que usa las radios para comunicarse, hasta los aficionados. Y fíjense qué significa el código 1040. Bueno, pero 1040 significa cámbiese a X canal. 1040. Y ahí me explotó la cutuja. Dije, wow, qué increíble. ¿Por qué? Porque aún en la humanidad, en lo que consideramos que no tiene que ver nada con Dios, nos muestra y nos señala que el 40 nos está hablando de cambio. Que la cuarentena, la pandemia, el tiempo que hemos tenido en resguardo en casa, nos está hablando de cambio. Tú dices, wow, ya va, un momento. No es casual, ¿verdad? Que todo esto se una. Todo esto se una. Quiere decir que Dios está buscando entonces realmente que cambiemos. O sea, si usted, y usted puede ver ahorita por las redes sociales muchas cosas, muchas bromas y muchos memes respecto al tema de que si no, dice que si no, que tú en este tiempo tú no adquiriste una nueva habilidad, no aprendiste algo nuevo, tal, que si perdiste el tiempo. No, pero yo estoy hablando es en lo espiritual. Si tú en esta cuarentena, tú en realidad hay algo en ti que no haya cambiado, o sea, que no haya un nuevo comienzo en tu vida, que no haya un nuevo nivel de sabiduría en este tiempo, eso quiere decir que no aprendiste. Y además de eso, si lo ves desde el punto de vista físico, cuando Dios traía el juicio, traía la prueba, los 40 días, lo demás era arrasado, lo demás quedaba atrás. Entonces, yo creo que uno lo que espera es avanzar en el espíritu con Dios y lo que espera es que nosotros buscar ser diferentes. Todos conocemos la frase cambio y fuera. La hemos visto en películas, quizás hasta hemos jugado con el cambio fuera, con el radio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de comunicación radiofónica. Y yo les hablé de que los códigos 10, el código 1040, o sea, 1040, significa cámbiase de canal, cámbiase a otro canal. Eso es lo que nos enseña. Eso, el estándar, según las policías, según algunos bomberos del mundo, ellos los cambian según su necesidad, pero el estándar es ese. Hay algo muy curioso en la comunicación radiofónica. La comunicación radiofónica, cuando hablamos de los famosos walkie-talkie, los que estamos más viejitos, los walkie-talkie, es una comunicación unidireccional. Quiere decir que el que habla no puede escuchar. Con el botón apretado, tú hablas, pero no puedes estar en modo audible, en modo de escuchar, pero el que está escuchando necesita soltar el botón y estar atento a qué le iban a decir. Por eso es que es una comunicación unidireccional. Y en ese tiempo es el tema de cambio y fuera. Cuando se usaba el cambio y fuera, que todavía se usa en la comunicación radiofónica, está avisando que estás esperando que él se comunique.
En inglés es over and out, ¿ok? Y sugiere esa frase de cambio y fuera, sugiere al interlocutor, al otro que está contigo comunicándose, que estás pasando a una modalidad de escucharle. Cambio y fuera. Y que lo que él te va a decir cierra la conversación. Ahora, la pregunta está. En la comunicación que has tenido con Dios últimamente, ¿has estado en modo de escucha? ¿Has estado en el cambio? ¿Le has dicho a Dios cambio y fuera y estás esperando que Dios te hable? ¿Estás esperando que Dios te diga? Porque solo cuando Dios te dé el cambio y fuera es que la cuarentena se va a acabar aquí y aquí. Porque cuando Dios da la instrucción, cuando Dios habla, ya es para que usted y yo hagamos. Porque la Biblia nos enseña que Él pone el querer como el hacer. Entonces, vuelvo y repito, amados, no es casual este tiempo. Y si estamos hablando de un tiempo de purificación y lo concatenamos con lo que el significado de Quadraginta, del 4 veces 10, con el 40 y con el número 10, en la simbología, en la numerología bíblica, estamos hablando de que Dios está buscando en este tiempo que tengamos una comunicación y que estemos escuchando, sobre todo escuchando. Por eso es cambio y fuera. Escucha, haz silencio y escucha. Suelta el botón. Porque nosotros somos unos expertos a la hora de pedirle a Dios, de decirle, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, haz aquello. Y es como una metralleta por la boca, muchas veces, o en la mente, pero no hacemos el silencio, no soltamos el botón, no le decimos, Señor, cambio y fuera, para que escucharlo. Por aquí Rodrigo pregunta, estoy en espera. ¿Qué quiere Dios con nosotros en estos 40 días? Bueno, precisamente ese, Rodrigo. Que primeramente que cambiemos como hijos de Dios, que cambiemos como sociedad, que cambiemos, y estamos hablando primeramente cambiar en lo personal, en lo que te hace a ti alejarte de Dios, en los pensamientos, en las molestias, en la forma de proceder en algo, cambiar. Eso es lo que está permitiendo Dios en estos 40 días, en realmente amar a la gente. A ver, ¿en cuántas iglesias pasa? Yo creo que en todas, ¿no? Pero se lo dejo a que usted mismo lo responda. ¿En cuántas iglesias pasa que quizás hay un hermanito o una hermanita que tú no soportas, que te cae mal, que es sangrón, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay en tu trabajo que quizás este tipo sí es fastidioso? Ay, esta mujer sí es chismosa. ¿Cuánta gente? ¿Cierto? Bueno, este tiempo te está enseñando a valorar a la gente, llamarla. Que cuando se acabe este tiempo, a ti no te va a importar quién sea, tú lo vas a ver y le vas a dar un abrazo y decir, hola, ¿cómo estás? Como si lo hubieras amado toda la vida. Es más, los pongo a prueba. Díganme ustedes si en este tiempo no se han mejorado muchas relaciones con vecinos que quizás tenían conflicto. Que porque en medio de la situación, bueno, mira, vecino, aquí tengo esto, toma esto para que ayudes, y tú le das, mira, hermano, toma esto aquí y allá. ¿Cuántas relaciones familiares, algunas están todavía en puntos álgidos, pero lo cierto es que Dios está procesando, Dios está sanando? Claro, eso requiere una voluntad nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios está esperando que nosotros como humanidad nos volteemos a Él, que nosotros como personas nos volteemos a Él, para que realmente podamos ser como Cristo y podamos hacer las cosas como Cristo las hacía y pensar como Él y ver como Él, no según nuestra propia conveniencia. Y todavía, y sabes que es curioso, y tú dices, wow, que tanto nos falta, Señor. Cuando tú todavía ves situaciones en las redes sociales, países y situaciones en el mundo donde quizás hay unas residencias que vive un médico que está metiéndole el pecho de frente a este virus, que está trabajando todos los días salvando a gente y ayudando a otros, y quizás también dolido por lo que está sucediendo,
vemos quizás que hay una cantidad de vecinos que más bien quieren expulsarlos de donde viven porque los ven como un foco de contagio. Y tú dices, wow, señor, pero ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está realmente el respeto y la honra a esa persona por lo que está haciendo? Porque se está sacrificando y está exponiendo su vida por otros. Eso pasa en el mundo. Usted puede ver en las redes sociales. También hay otros videos y otras situaciones donde usted ve que la verdad la gente recibe a esos doctores con honor, les dejan regalos en las puertas de sus casas, porque también ven el esfuerzo. Pero eso me dice que todavía hay una parte del mundo, de la sociedad, que necesita buscar mucho de Dios, que necesita ser transformado. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿Usted quiere ser transformado por Dios? ¿Quiere que Dios cambie su forma de ver las cosas? ¿Quiere ir a un nuevo nivel en sabiduría o quiere quedarse allí? Yo no sé, pero yo en lo personal, yo quiero salir en otro nivel. Quiero ser diferente en muchas áreas de mi vida. Puede verlo, por ejemplo, en los tiempos con nuestros hijos. Muchos padres se quejan y muchos padres, usted ve los chats en los que yo estoy del colegio de los niños y a veces pero se están matando por los chats, ya están hablando mal del colegio y de las maestras y de que si el dinero, de que si lo otro, pero realmente no están valorando y dándonos cuenta que Dios está haciendo que realmente seamos los padres que debemos ser. ¿Cómo hacían en la época de nuestras abuelas, pues? ¿Cómo hacían en la época de Cristo? Los padres tenían que estar con sus muchachos encima. Quizás usted es una familia numerosa. Mi abuela era de una familia numerosa. Mi abuela creció con 12 hermanos. Una familia humilde. Y ellos eran una gente de campo. Por lo tanto, tenían que estar con su mamá, en su casa, creando sus hijos, enseñándolos a trabajar, enseñándolos a hacer esto y lo otro. Algunos estudiaron, otros no. Carlos, saludos, bienvenido. Entonces, te das cuenta que en este tiempo, en ese punto, es una bendición. Que no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Para qué voy con esto? Porque no es fácil. O sea, todo el que tiene niños pequeños sabe que no es fácil. Usted sabe que cuando viene en edificios se escucha todo. Y uno a veces vive la situación con los niños y perros que se ponen y que se vuelven locos porque están encerrados y se ponen locos y se ponen a pegar carreras, sacan la bicicleta, sacan la patineta, y estamos en la sala de la casa. Y tú dices, bueno, pero será solo yo. Pero de repente tú escuchas el frente del vecino que también está pegando gritos, peleando con los hijos porque están tremendos. Y dices, wow, Dios lo que está es procesándonos a nosotros los padres, los corazones. Dios está triturándonos y hacernos ver realmente que tenemos que hacer nuestro trabajo, en formar a nuestros hijos, en enseñarles de Dios, en darles palabra, en realmente amarlos, en tenerles paciencia. Créame que los que me conocen saben que yo soy un hombre que yo considero que la disciplina es necesaria. Pero en este tiempo de cuarentena, Dios me ha llevado a ver que Dios ha sido tan paciente conmigo como hijo. Y entonces, ¿por qué yo no voy a ser paciente con mis hijos? Les voy a poner un ejemplo. Anoche me pasó. Anoche mi mamá llamó para hablar con mis hijos, con sus nietos. Y yo le dejé el teléfono a mi hijo hablando y fui al cuarto. Y cuando regresé, a mi hijo se le cayó el teléfono y le partió la pantalla. Y desde uno de esos estoy hablándole, ¿no? Y, wow, entonces, wow, Señor. Y inmediatamente el pensamiento que vino a mi cabeza fue, ¿cuántas veces tú me has roto la pantalla a mí? Eso fue lo que vino a mi mente. Eso fue lo que vino a mi mente. ¿Cuántas veces tú me has roto la pantalla? ¿Cuántas veces yo he sido paciente? ¿Cuántas veces yo te he amado independientemente de? Entonces, wow, te lleva a decir, ya va, Dios me está procesando. Dios está tratando de cambiar mi corazón, mi molestia, mi ira, el que me molesta, pues mira donde no tengo que ponerla. Wow, realmente Dios nos está llevando en este tiempo, en esta cuadroyinta, en este 4x10, que realmente podamos ser perfeccionados como hombres, mujeres, en el caso de las damas, que tú y yo podamos ser perfeccionados. Entonces, haz cambios fuera en tu comunicación con Dios y deja que Dios te hable, suelta el botón, escucha al Señor.
¿Qué te quiere decir? No te quedes enfrascado en las cosas que tú tienes razón, en tu lógica, en tu pensamiento, en lo que tú has aprendido de la vida. Porque si nos vamos a pensar un momento en Moisés. Yo les hablé de Moisés en el versículo, en Deuteronomio, ¿verdad? En Deuteronomio después hablamos de en Hechos 7. Hechos 7:20. Dice, hablamos del 20 al 40, habla de Moisés, de esos procesos, de esas etapas que vivió Moisés, de esos 40 años como egipcio, de esos 40 años en el Madián y de esos 40 años como libertador de los hebreos en el desierto. Y podemos verlo las tres etapas que vivió Moisés. Podemos, como estaba a los 40 años como egipcio, cuando mató al egipcio que agredía al hebreo, vemos un hombre orgulloso, un hombre que se sentía poderoso, un hombre que creía poder tomar la justicia por su mano. Creía, es más, como él mismo pensó de él, dice, pero él pensaba que sus hermanos, los hebreos, comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Quiere decir que hasta él mismo se estaba adjudicando que él sería el libertador de los hebreos, él siendo egipcio, él sin haber sido transformado. Tú no vas a poder hacer lo que Dios te mandó a hacer hasta que seas transformado primero, hasta que cambies lo que tengas que cambiar, hasta que mates el orgullo, hasta que mates la vanagloria, hasta que te dejes de valer por tu propia fuerza, para que sea Dios haciendo y no tú. Wow, eso como te tritura. Y si usted no lo ha triturado, créame que en lo personal eso te empieza a triturar. Sí, Señor, bueno, eres tú. Señor, eres tú, no yo. Y eso a los hombres, sobre todo a los varones, nos cuesta mucho. Y a muchas mujeres también, pero en el aspecto de que tenemos que dejar que sea Dios. Solamente cuando empieza a ver esa transición, ese cambio en ti, es que Dios empieza a usarte. Fíjense que después dice que él se fue 40 años a Madián, ¿verdad? Tuvo hijos, se casó. Y después de esos 40 años que Dios, que aparentemente a lo mejor dirá, bueno, ya me olvidé de esto, ya yo soy otra persona. Pero Dios, en ese momento, cuando ya él fue otra persona, fue que Dios lo llamó. Cuando aprendió a ser humilde, porque imagínense, de vivir como sobrino, como hijo de la hermana de Faraón, vivir con lujo, ser un general de la milicia egipcia, de los militares de Egipto, de tener mucho poder, a ser un simplemente pastor en Madián, a vivir y a pasar la roncha que pasas en cualquier desierto. Dios lo procesó. Y después dice el versículo 35 de Hechos 7, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le presentó en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Tú dices, pues, qué tremendo. Entonces vemos esas tres etapas de Moisés en esos lapsos de 120 años, 40 años en su humanidad, en su orgullo, en su fuerza. Después 40 años en aislamiento, en el desierto, pasando quizás procesos, pasando quizás situaciones que lo llevaron a cambiar, a ser transformado, para que luego Dios le hiciera el llamado y el resto de los años, los 40 años restantes, era cuando estaba cumpliendo su propósito, cuando estaba cumpliendo el llamado que Dios le hizo en la zarza ardiente. Nosotros necesitamos comprender y cambiar en intimidad. O sea, si usted cambia, créanme que sus situaciones, sus circunstancias cambiarán. Su familia será diferente. Usted será diferente. Deje de poner la confianza en usted mismo y póngala en el Señor. Comuníquese con Dios. Comuníquese esperando una respuesta. Comuníquese realmente confiando en que Él le va a hablar. Para mí ha sido bien revelador. Entender este tema del número 40, entender el número de 4 veces 10, de Cuarayinta, 4 Yinta, de todo el tiempo de comprender que hasta en la comunicación humana, en la comunicación policial, en la comunicación de los cuerpos de salud, el 10-40 significa cambiarse a tal canal, cambiarse de canal. Y tú dices, wow, Dios lo que está pidiéndonos como humanidad
Y como iglesia, hablando ya del remanente, hablando de la iglesia, es que podamos cambiar, a otro canal, a escuchar a Dios y dejar de escuchar lo que queremos escuchar, dejar de escuchar nuestras propias agendas, dejar de escuchar nuestras propias doctrinas y realmente escuchar a Dios y dejar las doctrinas humanas, dejar las cosas que Dios no estableció, sino las establecimos nosotros porque nos pareció. Dejar de buscarle las cosas, lógica a las cosas de Dios y realmente tener la fe correcta. Uno en el mundo, en la vida, muchas cosas te llevan a cambiar. Primero cambias físicamente, cambias mentalmente, bueno, algunos se quedan inmaduros, pero la realidad es que la vida requiere cambio. Lo que no cambia se estanca. Saben que lo que yo he aprendido en los temas de ingeniería de bomba, yo no soy ingeniero de bomba, yo soy ingeniero de sistema, yo estudié ingeniería de sistema, pero como ingeniero aprendo muchas cosas en cuanto a termodinámica y flujo de líquidos y todas esas cosas. Pero cuando tú aprendes que en la ingeniería de bombas, todo lo que tiene que ver con bombeo de agua, de líquidos, todo agua que se estanca, se pudre. Todo lo que se estanca se pudre. Por eso es que Dios siempre habla de movimiento, Dios siempre habla de cambio. Entonces, aún cuando tú estés en la cueva como Elías, Dios está cambiando algo en ti. Dios está cambiando tu carácter, Dios está cambiando tu forma de pensar. Aunque tú y yo estamos hoy día en nuestro hogar, que quizás algunos viven en una casa y buenísimo, porque a lo mejor tienen patio y eso es espectacular y pueden salir, agarrar aire, pero muchos vivimos en apartamentos. Algunos viven en una habitación, algunos no tienen ni siquiera dónde vivir. Pero la realidad es que Dios está buscando que sea donde sea que tú habites, que esté tu alcoba, tú cambies. O sea, por eso es que cuando se acabe este tiempo de cuarentena mundial, de pandemia, si es que Cristo no viene antes, ¿ok? Pero cuando se acabe esto, usted y yo tenemos que ser diferentes. Usted y yo tenemos que proceder distinto. Primero comenzando en nuestra propia vida, en nuestra propia casa. O sea, ser luz en nuestra casa para hacer luz en la calle. No podemos ser luz para la calle y oscuridad en la casa. Y por supuesto, la comunicación con Dios, si estamos hablando de la comunicación radiofónica, si como es unidireccional, haga silencio un momento para que Dios le hable. Diga, cambio y fuera, Señor. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Para que Dios pueda hablarle y pueda realmente darle de lo que Él quiere decir, lo que Él quiere mostrarle. Deje de buscar palabras de Dios como al azar, como que bueno, vamos a ver qué tiene Dios para mí hoy y lanza la Biblia y aquí es, esta es. Esto no es una lotería de Cristo. Esto se trata de escuchar la voz de Dios, buscarla en su palabra escrita, buscar lo que es el logos para poder obtener el rema. Entonces, es el tiempo de realmente buscar ese cambio. Es el tiempo de que usted y yo seamos purificados, de que haya expiación. Fíjense que en los tiempos de Cristo, según la ley mesiánica, nos habla de que la gente con lepra era apartada para que no contagiara hasta que fuera sana, o si se sanaba. Entonces, ¿no cree usted que este tiempo ha sido un tiempo donde todo el mundo se ha apartado para poder ir sanando muchas cosas y ver realmente qué es lo valioso, ver realmente qué es lo que importa? Tú estás esperando un milagro en tu vida. Bueno, Dios está esperando que cambies tu fe y tú digas, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Que si tú estás orando y crees que estás orándole al techo, tú tengas la fe realmente de que Dios te va a responder, de que Dios te va a decir a través de una palabra, a través de la Biblia, a través de un video, a través de alguien que te llame y te va a dar la respuesta que tú necesitas para cambiar eso. Tienes que poner de tu parte, porque la Biblia nos enseña que Dios pone el querer como el hacer. Y tú no puedes decir, sí, yo quiero cambiar, pero no esforzarte. Tú no puedes querer decir, si tú eres, no sé, tienes un vicio, fumas cigarrillo, y tú dices, mira, es que yo quiero dejar de fumar, pero ni siquiera haces el esfuerzo por dejar de fumar, entonces imagínate.
¿Sabes? Este tema, ahorita que me vino solamente, la gente que es fumadora, como quizás yo lo fui en un tiempo, en este tiempo se deben estar fumando los dedos. El que no, si tú realmente quieres dejar de fumar, tiempo, es a la hora que estás encerrado, que todo está cerrado, que no es tan fácil conseguir cigarrillos. Déjalo ahorita. Haz ese esfuerzo, haz la prueba. ¿O usted acaso no cree que es muy necesario, ya apartando un poco lo espiritual, por un momento lo espiritual, que en este tiempo de COVID, en este tiempo de este virus que afecta tanto los pulmones y la neumonía, el asunto, no es relevante dejar de fumar? Yo creo que sí. ¿Sí me entiendes? Pero tienes que poner de tu parte. Y, eso no, y pongo eso como un ejemplo, pero eso es en cualquier área. Si tú realmente quieres restaurar tu matrimonio, tienes que empezar a hacer los cambios que debes hacer en ti. Empezar a perdonar las heridas, empezar a dejar que Dios las sane. Si tú realmente quieres sanar y la falta de perdón de cosas de tu pasado, de heridas, de tus padres, de gente que te hirió, empieza realmente a pedir a perdonar y a soltar. Porque si no, va a pasar la pandemia, va a pasar el COVID, o bueno, si no es, si pasa, ¿no? Pero si o sea, van a hallar la vacuna de todo esto y tú vas a seguir con la misma herida, la misma yuca en el corazón, porque tú no quieres cambiar. Entonces, haz lo que tengas que hacer. Toma las responsabilidades que tengas que retomar delante de Dios. Las obligaciones que no habías cumplido, cúmplelas. Si tú eres una persona que ha sido en tus ideas, trabajas en tus pensamientos, en tu cronograma, para que tú veas que empiezas a ser diferente. Amados, yo no sé si esto a ustedes les trae revelación o les explota las cotufas como lo hizo conmigo, pero les puedo asegurar que en lo personal sí. Necesitamos, este tiempo de cuarentena es un tiempo que Dios trae para transición, para iniciar un nuevo ciclo, así como lo hizo con Noé, así como lo hizo después después del ayuno del Señor. Y fíjense esto en particular, cuando el Señor ayunó 40 días y 40 noches, fue cuando se presentó en su momento más débil la tentación del enemigo. Pero fueron 40 días de entrenamiento a su espíritu y a su cuerpo. Fueron 40 días de fortalecerse para que cuando viniera el momento de tentación, porque para que cuando viniera el momento de la prueba, él pudiera permanecer. Eso es este tiempo. Eso es este tiempo. Porque déjenme decirle, amados, que en la Biblia afirma y la Biblia nos enseña que el mundo empeorará. Las cosas lejos de mejorar en el mundo van a empeorar. Y eso, yo sé que eso parece como desalentador, pero eso lo que habla es de que Dios manifestando su gloria en su pueblo, en sus hijos. Y ahí es donde usted y yo debemos estar firmes en la fe. Entonces yo creo que cada uno de nosotros en lo personal son cambios en muchas áreas. Y realmente cuando tú entiendes, más allá de simplemente de que estás resguardando tu salud y tu vida, porque no es un tema, pareciera como que fuera, bueno, que me voy a resguardar porque me voy a enfermar. No, es resguardarte tú, porque para no enfermarte, por supuesto, para resguardar a los tuyos y también para resguardar a la gente. Y en ese tiempo es cuando viene el tiempo de madurez, el tiempo de transición, el tiempo de... Fíjense que cuando hablamos de los insectos, de las orugas y de las mariposas, ellas pasan un tiempo en una cápsula, una pupa, se llama, es un nombre que le dan, para un tiempo de madurez para realmente luego ser la mariposa que deben ser. Usted y yo estamos en un tiempo de guardarnos, de crecer, de formación, de entrenamiento. Pero realmente necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos buscarle. Necesitamos dejar de pedirle tanto y decir, Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es tu voluntad? Porque cuando nosotros pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, lo que queremos es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. No es más fácil o más sencillo para cada uno decirle, Señor, enséñame y ayúdame a poder hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque siempre va a estar nuestra carne de por medio y lo que queremos tú y yo. Pero de esto se trata, es de qué quiere Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Y yo estoy seguro que lo primero que quiere Dios es que todos seamos salvos, que todos podamos llegar a Él. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Con qué se come eso?
Dios tiene que traer primeramente un cambio en tu vida para que ese cambio pueda hacerse exterior, en el exterior. Amados, quizás es una palabra que confronta, pero la realidad es que Dios necesita que seamos hechos nuevos. Dios quiere hacernos nuevos. Dios va a permitir que tú tengas tu misma personalidad, que tú seas quien eres, pero viendo las cosas como Él las ve, pensando y viviéndolas como Él las puede vivir, y permitiéndonos a cada uno de nosotros que realmente podamos llevar del amor de Cristo a otros. Eso es lo único que va a marcar la diferencia. Eso es lo único. Créanme, la Biblia nos enseña que pasará todo, pasará las profecías, pasará los dones, pasarán los milagros, pasará todo, pero que el amor es lo que prevalece, que el amor es lo que queda. Y la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que enfocarnos. Así que dejemos de pensar tanto en darle, como dice mi esposo, en darle al mono, en estar pensando, en estar echándole coco a las cosas para ver cómo resolver. Miren, una de las cosas que nos pasa ahorita a todos es las preocupaciones de cómo voy a pagar, qué voy a hacer, qué va a pasar con el alimento, pero es darnos cuenta que cada uno de nosotros, Dios lo sustenta. O sea, en dejar de querer hacer las cosas por nosotros mismos y empezar a hacerlo, dejar que sea Dios el que lo haga. O sea, si tú estás preocupado por el que voy a hacer porque no estoy trabajando y no estoy produciendo, empieza a cambiar tu fe y empieza a decir, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero yo sé que tú me vas a proveer y me vas a cuidar. Que tú vas a proveer mi casa, mis hijos. Por eso es que cuando nosotros realmente empezamos a cambiar esa forma de ver las cosas, empezamos a confiar plenamente en Él. Y ese es uno de los primeros cambios que Dios quiere en nosotros. Que confiemos, que confiemos. O sea, nosotros, ¿por qué? Porque Dios sabe. En Egipto, Dios no creció la ropa con ellos, no se enfermaban, ¿verdad? Pero cuando tú y yo queremos hacer nuestra fuerza, dime tú, ¿qué podemos hacer? ¿Mm? Vamos a verlo así. Vamos a poner un poquito la mente y la vista en la realidad de nuestro país, por ejemplo, los que estamos en Venezuela. O donde tú estés, porque también la situación está difícil en todos lados, pero ¿qué pasa si tú dices, bueno, se acabó la gasolina en el país? Como sabemos que sucede. ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? No queda otra, sino confiar en Él. Plenamente. Confía. Ese es el primer cambio. Confiar. Fe. El segundo, santifícate, purifícate. Purifica tu pensamiento. Deja de proceder como realmente procederías en una situación común y espera que, Señor, ¿qué hago en este punto? ¿Qué hago ahora? Hoy tenemos mucho que reflexionar, hoy tenemos mucho que meditar. Si usted notó todos los versículos, estudie, busque de revelación, dile, Señor, dame un rema, muéstrame, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Para que realmente haya ese crecimiento en cada uno. Yo quiero que ores allí, cierres tus ojos donde estás y que ores conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Padre Santo, por el cambio que estás haciendo en cada uno de nosotros. Por el cambio de mentalidad, Padre, el cambio, Padre, de nuestras emociones. Para que podamos cambiar nuestra mirada y mirar solamente a ti, Señor. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor. Que me ayudes a mí en lo personal. A que los que nos cuesta, Señor, dar cambio, podamos, Rey, tener fe y enfocarnos en lo que tú quieres hacer, más allá de nuestros propios anhelos y deseos. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús, Señor, empieces a sanar cada herida interna en nuestro corazón, cada pensamiento que no venga de ti, que seas tú quitándolo de nuestras mentes, Señor.
que toda falta de fe, que toda falta de perdón, Señor, que todo, Padre, que todo adormecimiento espiritual, Señor, sea quitado de nuestras vidas, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús podamos ser avivados por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Rey, que cada uno de nosotros, Padre, pueda vivir siempre bajo tu sombra, en el hueco de tu mano, y que podamos, Rey, ver tu provisión, ver lo sobrenatural, Señor. Y que más allá que la ansiedad, Padre Santo, que puedan traer muchas cosas a nuestras vidas, seas tú, Rey, poniendo en nosotros paz sobrenatural, y que podamos ser hechos nuevos, que cuando salgamos de nuestros aposentos, que cuando salgamos de este tiempo de cuarentena social, Señor, podamos alumbrar, que nuestros rostros iluminen, Señor, así como lo hizo el Señor, así como lo hizo Moisés, Padre Santo. Que podamos ser llenos de ti, Jesús. Ilumina, Padre, nuestro pensamiento, ilumina nuestro corazón, limpia nuestras vestiduras, Señor. Purifícanos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahorita que estaba orando, me trajo el Señor a memoria algo que leí en su palabra, que decía que nos dice que cuando Cristo fue presentado al templo, fue presentado a los 40 días. Porque dice la ley en Levítico, dice que la mujer después del parto debía ser, había un tiempo de purificación de 7 días, pero luego la mujer del bebé, pero después al 8º día se hacía la circuncisión, y a los 33 días, o sea, los 7 días de la purificación del parto, y a los 33 días más la mujer estaba purificada de su sangre. Y ese tiempo fue que presentaron al Señor. Quiere decir que cuando nos presentamos delante de Dios en este tiempo de cuarentena, en esta cuarentayinta, en este 4 veces 10, usted y yo seremos hombres y mujeres perfeccionados en Cristo, perfeccionados en su palabra, en su búsqueda, en su amor, en su llanura. Les amo enormemente a cada uno, y que podamos realmente ser llenos de la presencia de Dios.